¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Edgar Vargas y soy abogado litigante. Como lo habíamos programado para el día de hoy, domingo, queremos, 9 de agosto, queremos, además de estar verdaderamente, sí, ¿no?, de luto, el mundo entero en esta situación pandémica que nos tiene prácticamente preocupados y también nos tiene bastante pensativos, ¿no?, a lo que pueda suceder con el transcurso del tiempo. No obstante, eh, también la vida debe continuar y en este caso la justicia debe continuar y debemos afianzar los conocimientos o debemos en todo caso concretar ciertos aspectos que todavía puedan estar de repente ¿no?, en desconocimiento básicamente para los colegas que litigan. Este tema que hoy hemos propuesto es el recurso extraordinario de casación penal. No existe casación civil también, ¿no? Es muy interesante este instrumento, este recurso, cuándo, dónde es que se interpone, ¿no? Y ante quiénes también. Entonces es de señalar sobre ello que el único recurso que tiene una mención expresa en la Constitución, o sea, sobre el recurso propiamente, es el recurso de casación. Entonces es así que en el artículo 141, mediante el cual se establece como competencia exclusiva, ¿no?, del Supremo Tribunal o en este caso de la Corte Suprema, fallar en casación en última instancia. Entonces, cuando señalamos que es última instancia, estamos haciendo referencia que dentro jerárquicamente se encuentra ubicado en la cima de las instancias ordinarias, ¿correcto? Entonces, al no encontrarse este recurso reconocido por el código del 40, ¿no? Del 40, que ya está desfasado en el Perú, a menos que todavía en Lima se resiste este cambio total por el Código Procesal Penal, ¿no? Se convierte igual que la apelación, ¿no?, en otra de las innovaciones de la reforma procesal que en este código introduce, este código del año 2004, que en el 2020 ya debe haber cumplido 16 años. La casación tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, desde la época de la Ilustración. Aunque su carácter de institución jurídico-político, destinada originariamente a impedir la creación jurídica por los jueces, ¿no?, y a garantizar la supremacía de la ley, ¿no?, ha ido cediendo a favor de su actual fisonomía, de su actual carácter o característica de la Corte Suprema. Netamente ya es jurisdiccional. La casación entonces es un recurso devolutivo que constituye un juicio sobre el juicio, ¿no? A decir de la doctrina más autorizada, es el juicio técnico de impugnación valorativo, preciso en orden a examinar determinado tipo de resoluciones dictados, ¿no?, por el Tribunal Superior. Ello, por ejemplo, con vicios relativos, ¿no?, del juzgamiento, o también casación por infracción de la ley, o al procedimiento, casación por quebrantamiento de la forma, no de las garantías procesales. Vale decir, violación de la ley penal sustantiva o violación de la ley procesal, a fin de que se anule o casen, ¿no? Casen, que en francés se llama romper dichas resoluciones en general. Por ejemplo, son las sentencias, ¿no? Las sentencias que ponían fin a una instancia determinada. En definitiva, ellos constituyen, ¿no?, en enjuiciar a un juicio jurídico del juez. ¿Del juez de quién? Del juez que
antecede a este recurso. Además de ello, es un recurso extraordinario. O sea, además de ello, porque ahora vamos a conversar qué es un recurso ordinario de casación y cuál es un recurso extraordinario de casación. Considerando como la última ratio, también es considerado como última ratio, debido a que procede si concurren únicamente supuestos o requisitos especiales, ¿no? Esto de carácter tasado, establecidos por el presente código y luego agotado todos los demás recursos anteriores. Vale decir, en todo caso, para terminar esta idea, que el recurso extraordinario de casación viene a ser la instancia suprema de nuestra justicia ordinaria, que si culminado allí, resuelta allí el tema perteneciente a la jurisdiccionalidad ordinaria, ya no existe ninguna otra instancia, ¿no?, invocable. Por tanto, debe ser consentida si hay una pretensión de poder ir, por ejemplo, a una habeas corpus contra resoluciones judiciales. Habría que primero dejar que esto se consienta en esta instancia suprema. Bien, es también típico la casación circunscribirse a la apreciación de los hechos históricos, por ejemplo, como lo reconstruyeron los tribunales inferiores, ¿no? Cómo lo hicieron, de manera que solo excepcionalmente puede el Tribunal Casacional modificar esa reconstrucción de los hechos, ¿no? Suele decirse entonces que el recurso de casación no puede versar sobre la casta fact, sino únicamente sobre la casta juris. O sea, lo que significa es que en la casación ya no existe etapa probatoria, sino solo aspectos de agravios jurídicos. El recurso de casación no constituye una nueva instancia, ojo, ni tampoco abre un nuevo procedimiento por la interposición o la admisión de dicho recurso. Cuando acabo de señalar que sería como que la última instancia de esta jurisdiccionalidad ordinaria, solamente hago referencia que viene a ser recurrible, sino que la doctrina o el código mismo señala casi como a un ente inalcanzable al recurso extraordinario de casación. No obstante, si hablamos objetivamente, tenemos que señalar como quiera, así sea dificultosa, selectiva o con un filtro súper complicado, pero existe una instancia llamada, todavía válida, extraordinaria de casación, en la cual constituye un derecho del justiciable a poder recurrir a que el Supremo Tribunal se pronuncie sobre ello. Por ejemplo, son dos fines primordiales de la casación: la revisión o control, ¿no?, de la aplicación de la ley hecha por los tribunales de instancias, ¿no? Se llama una función monofiláctica, y la unificación de criterios, ¿no?, jurisprudenciales también. A esta doble función clásica se ha añadido una tercera, y la casación persigue, por ejemplo, la tercera viene a ser velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. De un tiempo para esta parte existe un nuevo paradigma de la constitucionalización del derecho penal. Por tal razón existe esta nueva tercera que se ha añadido, ¿no?, velar el cumplimiento de las garantías constitucionales, también a efecto de la nueva reforma del Código Procesal Penal para América Latina, en donde sobre tal código descansan muchos principios y garantías que deben ser observadas, ¿no? Efectivamente se cumplió la doble instancia y brinda una unidad, lo cual constituye un clamor del ámbito penal, en cual no se ha dado una unidad de criterio jurisprudencial, porque no existe una publicación ordenada, ¿no?, sistematizada, como la determina la ley orgánica, por ejemplo, del Poder Judicial.
ni mucho menos le dan los plenos casatorios. En definitiva, lo que se busca con el recurso de casación, ¿no?, es que se garantice el valor de la seguridad jurídica y la unidad de la aplicación judicial del derecho y la tutela jurisdiccional, por ejemplo, ¿no?, efectiva de los derechos, por ejemplo, materiales por una parte y procesales también por otra, de naturaleza constitucional, frente a las lesiones que puede causar el juez en su labor diaria. Es decir, que se proteja la integridad de los derechos fundamentales, porque dado el caso cuando se recurre a esta vía extraordinaria con el filtro y la dificultad que esto acarrea, no creo que se pueda llevar un caso definitivamente que no pueda tener una significancia objetiva, válida y que cumpla los requisitos para pueda ser concedida, ¿no? Respecto a las resoluciones contra las que se procede este recurso, cabe señalar que el presente nos da mención que no toda resolución pueda ser impugnada en casación, ¿no? No toda resolución. No obstante, en la vida, ¿no?, cotidiana, la vida de litigio, se entiende de que muchos colegas o de repente muchos justiciables todavía tienen en la mente de que si bien existe una primera instancia, segunda instancia, dice todavía queda casación, ¿no? Entonces eso de que todavía queda casación es prácticamente en este contexto señalado que por una cualidad casi excepcionalísima del recurso de casación no debe ser tanto esperanzador en todo caso, ¿no? A menos que exista un cierto firme y objetiva razón para recurrir, y en este caso sobre todo, que vamos a conversar más adelante, existe una necesidad de doctrina jurisprudencial a partir de del recurso, ¿correcto? En ese sentido, el legislador ha establecido parámetros, a nuestro entender, razonables, que refuerzan el carácter tasado de este recurso. Asimismo, a pesar de lo reglamentario que es el presente Código Procesal Penal, ¿no?, respecto a la casación, por ejemplo, se establece una opción discrecional por parte de la Corte Suprema, en donde además de los casos descritos en forma detallada, ¿no?, lo que haremos mención, la Corte Suprema puede decidir de manera discrecional, puede definir de manera discrecional si el tema impugnado, porque como quieran, el recurso de casación se encuentra dentro del catálogo de elementos impugnatorios, ¿no? Entonces sí, el tribunal tiene ese carácter discrecional si el tema impugnado es o no es casacional. Ello con la única finalidad, por ejemplo, de fomentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Bien, como vemos, con esto se mitiga la naturaleza extraordinaria, ¿no?, del recurso, debido a que el carácter tasado, ¿no?, de los motivos ya no tiene la misma fuerza limitativa dado el cauce casacional determinado de la inflexión de preceptos, por ejemplo, constitucionales, ¿no?, que abre a la casación en la práctica a cualquier motivo. Pues en materia penal y procesal penal al menos, prácticamente cualquier causa razonable de impugnación puede tener vinculación constitucional. Por otra parte, la limitación del conocimiento del tribunal, en este caso supremo, ¿no?, en las cuestiones estrictamente planteadas, se quiebra a través de la doctrina de la voluntad impugnativa, que permite que resolver cuestiones no planteadas expresamente o planteadas por cauce inadecuado, pero que se entienden comprendidas tácitamente en la impugnación formulada. Y entonces nosotros cuando hablamos del recurso extraordinario de casación como recurso, y también hemos hablado como impugnación. Habrá que definir cada elemento para poder tener una comprensión más amplia. La impugnación tiene como idea cuestionar una decisión partiendo de una aplicación de motivo
por la cual se crea que ésta está equivocada. La impugnación no es más que la revisión por un superior jerárquico. Por razones supuestamente humanas, el juez a cargo del proceso pudo haberse equivocado. Ello lo que implica hacer es un nuevo reexamen sobre la materia. De esta forma, el ámbito procesal, por ejemplo, la impugnación, ya formalmente hablando, sería un mecanismo puesto a disposición de las partes, no solo por el, en este caso, por el agraviado, sino puede ser, por ejemplo, un caso en donde se requiere la medida de prisión preventiva, medida cautelar de prisión preventiva, y el juez de garantías le otorga no los 36 meses, si se tratara de una organización criminal, por ejemplo, sino solo de 18 meses de prisión preventiva, de medida cautelar. Empero, en este caso, el agraviado con la resolución, o sea, el sujeto pasivo del proceso, el imputado en todo caso, apela a la situación de que se opone a la medida cautelar de 18 meses. Pero el Ministerio Público también apela a razón de que está en desacuerdo sobre la imposición tan solo de 18 meses de prisión preventiva. Y lo que exige es que se le imponga los 36 meses como ha solicitado, como ha fundamentado en la audiencia de la prisión preventiva. Bien, entonces, por ello es que está a disposición de las partes. Cuando corresponda, irán a la Corte Suprema las partes a efecto de poder sustentar su impugnación. Bien, amigos, entonces, ¿cuál es la finalidad de que las partes concurran? ¿No? Anular, atacar, ¿no? Atacar una resolución judicial que puede buscar su reforma, reformándolo, o su anulación, o nulidad también, ¿no? Así lo señala San Martín Castro. ¿Y cuál es la naturaleza? La naturaleza de la impugnación, ¿no? Hay posturas que lo ven como parte del derecho de acción, ¿no? Como elemento de la tutela jurisdiccional efectiva, como el evento del debido proceso, y finalmente como mecanismos de control de las decisiones judiciales, ¿no? En sustancia, para mí están debidamente, ¿no?, elaborados los puntos que acabo de señalar, porque es, pues, ciertamente, esa es la razón. Y a nuestro parecer también la impugnación se encuentra en un sistema garantista, donde se brinda a las partes la posibilidad de un nuevo examen, ¿no?, el cual tiene su marco legal de legitimación en el artículo 139, inciso 6, sexto de la Constitución Política del Perú del año 1993. Y además comparte la posición, ¿no?, sobre ello San Martín Castro tantas veces lo ha señalado, dice que la finalidad de la impugnación es garantizar que las resoluciones judiciales se ajusten a derecho y que la sentencia respete las exigencias de las garantías de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque si dicha sentencia adolece de inobservancias o vicios tanto del derecho material como del derecho procesal vinculado al caso concreto, definitivamente habrá una lesión grave a derechos fundamentales, ¿no? Y ya veremos exactamente cuál es la finalidad de la casación. Si es que netamente que prospere la justicia, o es que el juez haga debidamente su trabajo, así no sea tan justo la medida. Ya veremos. El recurso, entonces, si hemos hablado sobre la impugnación, habrá que conversar sobre el recurso. Y el recurso, podemos entender que el recurso como medio, es un medio para realizar la impugnación dentro de un proceso. Y San Martín Castro señala, lo nombro siempre porque es un referente de la Corte Suprema también, ¿no? Señala que el recurso es el instrumento que tienen las partes para manifestar su disconformidad, ¿no?, que pueden basarse en la, por ejemplo, ilegalidad e injusticia
en la decisión recaída, ¿no? En ese mismo sentido podemos decir que los recursos son medios impugnatorios intraproceso, dentro de un proceso, que están hechos para cuestionar decisiones contenidas en las resoluciones jurisdiccionales, ¿no? La naturaleza legal de los recursos lo encontramos cuando se verifica la lista del artículo 413, ¿no? 413 del Catálogo Procesal Penal, en donde se señalan únicamente los recursos de reposición, apelación, casación y de revisión. Entonces, nosotros estamos hoy para conversar del recurso de casación. Acabo de hacer una pequeña introducción al inicio y ello básicamente enfocado a tocar exactamente lo que es casación. Hoy día sí, casación. Entonces hay que comenzar diciendo que nuevamente es un medio impugnatorio, porque acabo de señalar el artículo 413, y dentro de ello se encuentra el recurso extraordinario de casación. Es un medio impugnatorio extraordinario de competencia exclusiva de la Corte Superior, no, de la Corte Suprema. Y según el artículo 141 de la Constitución, dice taxativamente que es un recurso que posibilita el control normativo a lo resuelto por las instancias de mérito. Este recurso ocupa una posición, por ejemplo, importante en el sistema de garantías constitucionales. Está ligado a la ¿qué? A la depuración del derecho del obrar judicial, ¿no? Y a la protección del justiciable en un caso concreto. Pero ¿cuál es el origen de este recurso? ¿No? Aspectos históricos. Bien. Benavente y Aylan señala que la voz casar viene del latín casare, derivado de casus. Expresa, por ejemplo, expresamente, quiere decir anular o borrar, ¿no? El origen es francés. El mismo que fue usado por siglos en el lenguaje forense y leyes referidos al acto de borrar los que padecían un vicio radical. Al respecto, por ejemplo, Michele Tarrufo, tantas veces invocado, señala que la casación debe asegurar que la observancia de la ley sea exacta y es también conexa con la uniformidad de la interpretación y la unidad del derecho. Eso de derecho objetivo. Eso es para Michele Tarrufo la casación, ¿no? Y en esa línea la casación surge, como he señalado, en Francia, con la finalidad de controlar la decisión de los jueces que muchas veces excedían, ¿no? Los márgenes que la ley les brindaba, ¿no? Por eso nosotros podemos señalar, acabo de pasar el día del juez, con mucho cariño a mis amigos jueces, unos cuantos que tengo, ¿no? Pero en sus manos, sobre sus manos, descansa una gran responsabilidad sobre un justiciable, ¿no? Sobre una decisión relevante. Por ejemplo, un juez civil puede decidir una medida cautelar de un canal de televisión, de cualquier empresa, ¿no? Incluso. Entonces, y sobre el juez penal descansará, pues, ¿no? La libertad de una persona, un derecho fundamental de primer orden. Por ello, entonces que este recurso de casación nace en Francia, ¿no? A efecto de controlar la decisión que los jueces tenían, pero hoy tienen, ¿no? Y a los excesos que podían tener o tienen también en esta época. Bien. Por ello es que en 1790 surge el Tribunal de Casación. 1790, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos, más o menos remontamos a 1790, al tiempo de Beccaria, al tiempo de la Ilustración, después de la caída de la Bastilla, de Francia. Entonces, esto nace con la finalidad de anular todas las sentencias que contenga una contravención expresa al texto de la ley. Es decir,
una función de control normativo de aplicación adecuada a las normas, la función monofiláctica que señalé en la introducción de mi ponencia, ¿no? Asimismo, por ejemplo, Calamandrei señala que el Tribunal de Casación no se preocupaba de controlar si la sentencia es justa, eso es lo que había tratado de decirles, sino de controlar si la sentencia, ¿no? Por ejemplo, tomada, separada y aisladamente, contiene en su tenor alguna proposición que no se concilie con la absoluta observancia que el juez debe a la ley. O sea, los motivos, la finalidad de la casación no es, no es buscar la justeza de la sentencia, sino buscar el error, prácticamente. Es buscar si el juez efectivamente se aprecia un error en la interpretación de una ley, de la aplicación sobre todo. Bien, entonces, la casación en el proceso penal se encuentra previsto en la Constitución Política como legitimadora, ¿no? El órgano encargado es la Corte Suprema. Y Ascenso Mediado, por ejemplo, nos dice sobre este recurso, no debe ser una instancia más, no debe ser una proposición doctrinal, ¿no? No debería ser. De hecho, dice, no puede serlo si se quiere que se cumpla la función uniformadora del derecho, en este caso, del ordenamiento jurídico. Cuando llegamos a esta parte, ¿no? Ya nos interesamos, por ejemplo, en decir, ¿no? Por ejemplo, en tanto el recurso, si no es modelo, si dice que no debe ser una instancia, entonces, ¿qué cosa va a ser el recurso de casación? Si también está comprendido dentro de los mecanismos de impugnación, una de las formas de impugnar es casando también, pero nos dicen que no debe ser vista como una instancia más. Entonces se genera un problema no a resolver. En ese sentido, el tribunal, por ejemplo, ya si se concediera, ¿no?, está facultado para anular una decisión de la instancia, ojo, previa, ¿no?, por infundada, y reenviar al órgano judicial inferior para que subsane las deficiencias, ¿no? Las deficiencias que habrían sido observadas, invocadas a un recurso de casación, ¿no? Pero no para revocar la misma. No se puede revocar la misma, ¿no? No revoca, en este caso, las casaciones. Sin embargo, revisamos en estricto normativo que regula la casación el artículo 433.1 del Código Procesal Penal, de las posibilidades de la Corte Suprema, ojo, de decidir por si el caso, no efectuándose la anulación o reenvío de la sentencia, lo cual derivaría en una corte que no solo casa, rompe la sentencia. Y además, hablar sobre la extraordinariedad de este recurso. O sea, ¿por qué es extraordinario el recurso de casación? Llegado a este punto, debemos concluir que el recurso de casación es extraordinario, siendo así, no es una instancia más. No es una instancia más, ¿no?, invocable, en todo caso, ya que no valora los hechos materia del caso, ¿no? Asimismo, la extraordinariedad también se valora en sus causales, ¿no? Por ejemplo, este carácter deriva de que los causales o motivos para acceder son muy limitados, así como las resoluciones contra las que se pueda plantear, ¿no? Claro, como he señalado, ¿no?, el motivo de casación viene a ser cuando existe una vulneración por parte del juez a ciertas normas, tanto de conexidad con la Constitución o también propias del Código en temas de material, derecho penal material o procesal. No obstante, si fuese esa la idea, entonces cualquier cosa sería agravio, ¿no?
y por ello la selectividad o la extraordinariedad del procedencia del recurso es vital para la casación. Entonces, en tal parte se compartiría el planteamiento que señala algunos de la doctrina de distinción, que plantea, por ejemplo, que la casación ordinaria se corresponde con las contempladas en los tres primeros incisos del artículo 427, ¿no? Estos muestran los escenarios taxativos en los cuales este recurso es procedente. Y en esa misma línea, por ejemplo, San Martín Castro dice que la regla del 427 constituye un supuesto de numerus clausus. O sea, ¿qué significa? Que impide toda interpretación extensiva, ¿no? Salvo del caso del apartado 4, o sea, del inciso cuarto, entendida como casación excepcional, ¿no? Verifiquen el artículo mencionado. Y el inciso 4 señalará la casación excepcional, ¿no? También comparte la posición de clasificar las tres primeras como ordinarias y la última como excepcional. Y hay que entender, cuando dice carácter excepcional, se señalará procedente recurso de casación en casos distintos de los tres arriba mencionados, del artículo 427, o cuando la sala penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario. ¿Para qué? Para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Dentro de todo lo extraordinario del recurso de casación encontramos en esta parte la excepcionalidad mayor que pueda tener este medio impugnativo, ¿no? Por ejemplo, vía norma legal se reconoce la distinción o interés casacional. Asimismo, debido a la excepcionalidad de este recurso, más allá de la resolución impugnada y su no impugnabilidad regular, es decir, la poca frecuencia de impugnaciones mediante esta vía, es necesario darle procedencia al recurso debido a que resulta necesario para el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Es necesario, digo, cuando la situación materia de recurso impugnatorio de casación sea necesario para comenzar en adelante a tomar lineamientos interpretativos, en este caso sí, vinculantes, ¿no? Vinculantes a un caso parecido. Entonces podemos intuir una de las notas características del recurso es que debe ser relevante para la doctrina jurisprudencial. No puede ser cualquier elemento, o sea, cualquier cosa, sino debe ser relevante para la doctrina jurisprudencial y para que en el futuro sea norma guía. ¿Correcto? Pero, ¿en qué sentido podría ser relevante? Si partimos desde el modelo de la casación, está referido a lograr la seguridad jurídica, en específico la uniformidad jurisprudencial de las cortes del país, o unificación de criterios también, ¿no? Unidad normativa, entre otros, ¿no? Entre otros. Justamente ahí radica la necesidad de las casaciones o de los acuerdos plenarios también, de buscar un solo criterio, uniformidad normativa, seguridad jurídica, entre otros, ¿no? Bien, si por ejemplo vemos el derecho comparado, la sentencia casatoria colombiana 23812 del año 2005 menciona que el casacionista debe indicar cuál es el motivo de la excepcionalidad. Se parece a nuestra legislación, ¿no? Esto podría ser el fijar el alcance interpretativo de alguna disposición normativa, escoger un criterio interpretativo de la norma con apoyo doctrinal, la unificación de posiciones diversas sobre el mismo tema, desarrollar un punto que no está del todo claro en la legislación o en la práctica judicial, o inclusive actualizar los alcances doctrinales en función de nuevas realidades. Y esto es totalmente sucinto, claro, en nuestro país, ¿no? En nuestro país, que somos los reyes de las casaciones, en materia penal, sobre todo, haya sobreabundancia en temas de, por ejemplo, de medidas cautelares. Existe una serie de criterios mediante casaciones que se han podido verificar
¿no? Y así, por ejemplo, en esa línea vemos que en estos escenarios nos conducen a una idea básica: la búsqueda constante de la unidad de la jurisprudencia y su desarrollo, ¿correcto? Debe ser algo que el recurso de casación, en su interés casacional alegado, no se encuentre en línea con el motivo ulterior de la casación, ¿no? Entonces no debería proceder. A su vez encontramos que el recurso de queja número 66/2009, la libertad emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Casación 523/2014, también se encuentra emitida por el mismo colegiado. Son algunas de las exposiciones nacionales que nos orientan de los alcances de esta institución procesal, para poder tenerlo más claro. En esa línea, por ejemplo, San Martín Castro plantea que para evitar el uso indiscriminado de esta institución se debe fijar o identificar los puntos de desarrollo jurisprudencial. Sí, por ejemplo, es como he señalado, ¿no? Los justiciables verifican al tema de la casación como una instancia más, y muchas veces dejan de realizar una buena defensa en instancias competentes, donde existe etapa probatoria, etapa de diligencias, por ejemplo, preliminares, investigación preparatoria, incluso las impugnaciones en segunda instancia, ¿no? Que la ley les permite, y dicen: no, existe casación, en casación lo destruimos, los supremos no van a escuchar, ¿no? Y ese tipo de apreciaciones debe tomar ¿no? un especial conocimiento de que no es así. No es así. Bien, cabe precisar entonces que este recurso, basado en el interés excepcional, debe ser tomado solo en interés excepcional, más que ser considerado como un posible derecho del justiciable, ¿correcto? Si bien nuestro catálogo procesal está dotado de este recurso como también de las posibilidades de recurrir en impugnación, pero hay que tener cuidado que justamente no se le puede dar la extensión a los justiciables, ¿no? De que esta impugnación, este elemento llamado casación, puede ser también muy posible para todos. Bien, esto está debidamente también ligado al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Pero es al contrario, es un mecanismo propio del ordenamiento jurídico para lograr esa cohesión o unidad jurídica que busca tener el derecho, ¿no? Y la justicia posteriormente. En esa línea, si vemos que este interés debe responder a la necesidad jurisprudencial, es idóneo que sea la propia Corte Suprema quien valore cada circunstancia en particular si resulta procedente el recurso, ¿no? A eso se puede llamar entonces el criterio discrecional de la Corte Suprema de poder amparar un recurso planteado por necesidad de doctrina jurisprudencial. Esta competencia, por ejemplo, se funda en el afianzamiento del rol de la unificación jurisprudencial, que persigue la casación y que ejerce el máximo, ¿no?, órgano jurisprudencial, la Corte Suprema. Bien, entonces es pertinente señalar que si la Corte Suprema tiene la posibilidad de valorar la procedencia de este tipo de recursos, su sentido unificador de la jurisprudencia no estaría de todo completo. En esa línea, la unificación conlleva la reducción de la arbitrariedad judicial, impedir que los jueces, por ejemplo, realicen sus propias interpretaciones sin considerar la jurisprudencia, ¿no? Y eso es algo que ha estado sucediendo, es algo que se ha estado corrigiendo y se sigue corrigiendo aún. Bien, no basta que se plantee la casación excepcional, por ejemplo, por parte del justiciable, ya que es necesario especificar, adicionar y puntualmente la razón que justifica el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. No es que quiero que sea doctrina jurisprudencial, esto es lo que estoy planteando, ¿no? Sino tiene que haber
puntualmente las razones específicas por las cuales se plantea el supuesto desarrollo de doctrina jurisprudencial. Es aquí entonces donde resalta la importancia de la Sala Penal Superior, que más allá de las causales correspondientes y razones que podrían posibilitar este recurso, deberá constatar la existencia de la fundamentación específica, o sea, del control de admisibilidad, el artículo 430, inciso tercero, el cual debería leer en conjunto con el artículo 427, inciso cuarto, sobre la excepcionalidad para desarrollo de doctrina jurisprudencial del recurso extraordinario de casación, separado de los tres primeros supuestos que, ¿no?, según la doctrina señala, sería un tipo de casación ordinaria. En aspectos importantes, también invocado de forma expresa la casación 791-2016 Lima, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cuando se los conjuga en la forma conjunta, por ejemplo, así, citando esta casación, diríamos que no basta solicitar una casación excepcional para que sea admitida, sino que es importante que se señale adicional y puntualmente las razones para las que es necesario el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, ¿no? En caso de no ser así, este recurso no tendrá cabida, no tendrá cabida. Eso se produjo en dicha casación donde, ¿no?, donde existe el interés casacional, que fue precisar cuando es la oportunidad procesal para solicitar el conocimiento de la identidad de los colaboradores eficaces, ¿no? Pedido que fue admitido por la Corte Penal Suprema, y ya que consideró que era importante establecer si las partes podrían solicitar la revelación de la identidad de los testigos protegidos hasta antes del inicio del juicio oral. Además de esclarecer los cuestionamientos si dicha, por ejemplo, ¿no?, si dicha oportunidad se encontraría dentro del marco del control probatorio. Esto es en el marco de 10 días establecidos para dicho control, como se plantea en el auto recurrido en la casación 791-2016. Ello es interesante, ¿no? Ojo, el acuerdo de casación 791-2016 Lima, esto es importante a efecto de que, por ejemplo, esa casación ha podido dar luces sobre el problema acontecido. En adición a ello, en esta parte, cuando adquiere relevancia la sentencia casatoria, ¿no?, presentaría mayor claridad, por ejemplo, a lo manejado, ¿no?, a lo manejado anteriormente. Entonces, con la casación le da luces, fija criterios relevantes, ¿no?, y de esa manera también sin apartarse de la finalidad unificadora de la casación, describe situaciones que directamente tienen incidencia en ese aspecto. Bien, podemos decir entonces en manera resumida, cuando se haya invocado el interés casacional al momento de plantear la impugnación, se deberá fundamentar los motivos explícitos, ¿no?, explícitos, por las cuales ayudaría un desarrollo jurisprudencial, ¿no?, del ordenamiento jurídico, ¿no? ¿En qué parte? ¿Cómo? Sobre ello es más importante, según pensamos, el rol que tendrá la Corte Suprema al momento de acreditar ese interés casacional. Este último debe tener la finalidad clara de mantener la búsqueda permanente de la unidad jurisprudencial del ordenamiento jurídico, que esa es la razón básica que tiene, ojo, tanto la casación también como el intérprete máximo, o en todo caso el ente máximo de la justicia ordinaria, como viene a ser la Corte Suprema. Bien, entonces, para la procedencia del recurso, se encuentra en la sección 5 del Código Procesal Penal. Recurso de casación está en el artículo 427, la procedencia en el inciso primero, y procede contra sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento y los autos que pongan final
al procedimiento, extingan la acción penal o la pena, o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, o denieguen la extinción, en fin, expedidos la apelación por las salas supremas. Lo que significa que todo ello debe haber tenido ya ¿no? una extinción. Y entonces también corre un plazo determinado para poder invocarse. La procedencia del recurso de casación en los supuestos indicados, ¿no? anteriormente está sujeta a las limitaciones, por ejemplo, si se trata de asuntos que pongan fin, ¿no? a procedimiento, o cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, ¿no? una pena privativa de libertad de 6 años, si se trata de sentencias cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita, ¿no? del fiscal tenga señalado en la ley en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor también a 6 años. ¿no? Se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad cuando ésta sea la de, por ejemplo, internación. La impugnación se refiere también, en el punto 3, la responsabilidad civil, ¿no? Cuando el motivo fijado en la sentencia de primera o segunda instancia sea superior a 50 unidades referenciales procesales, o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorados económicamente. Sobre ello hay casación también, ¿no? Y la parte cuarta es: excepcionalmente será procedente al recurso de casación en casos de los arriba, ¿no? mencionados, cuando la sala penal permanente discrecionalmente lo considere necesario solo para el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Ello, artículo 428, desestimación, por ejemplo, diría que también en el inciso primero, la sala penal permanente de la Corte Suprema declarará inadmisible el recurso casatorio de casación cuando, por ejemplo, no se cumplen los requisitos y causales previstos en el artículo 405 y 429, y hubiera interpuesto por motivos distintos a los enumerados en el catálogo procesal, ¿no? Y refiere, por ejemplo, a resoluciones o no impugnables en casación, ¿no? El recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si éste fuera confirmada por la resolución objeto de recurso, o si invoca violaciones de la ley las que no han sido deducidas a los fundamentos de su recurso de apelación. Por ejemplo, para ir a recurso de casación debían tener la misma secuencia de agravios cuando fue a la segunda instancia, ¿no? Pero no puede venir a la Corte Suprema a invocar elementos que no lo ha hecho en segunda instancia. O también declarar inadmisibilidad cuando carezca manifiestamente de fundamento. Además, si hubiesen desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no tenga argumentos suficientes para que modifique el criterio de doctrina jurisprudencial ya establecida. Asimismo, en estos casos, la inadmisibilidad, el recurso podrá afectar a todos los motivos deducidos o referirse solamente a algunos de ellos. Bien, el artículo 429 del Código Procesal Penal nos da luces sobre, por ejemplo, los causales para interponer el recurso de casación, ¿no? Ello es que si la sentencia o auto ha sido expedidos con inobservancia, ¿no? Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de normas legales. Por ejemplo, en la primera que señalaba, la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia que alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, que también lo he señalado anteriormente, o una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. En el segundo sería la sentencia auto incurre o deriva una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. Además, la otra, si la sentencia o auto importa una indebida aplicación o errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal, ¿no? O de otras normas jurídicas necesarias para
su aplicación. Además, si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de manifiesto ilogicidad de la motivación, ahí vamos el tema de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor, por ejemplo, ¿no? Si la sentencia o auto se aparta de doctrinas jurisprudenciales, por ejemplo, establecidos, ¿no? Elevado el expediente a la Corte Suprema, se correrá traslado del recurso a las demás partes por el plazo de 10 días, ¿no? Siempre que previamente hubiera cumplido ante la Sala Penal Superior con lo dispuesto, ¿no? En lo señalado en las normas procesales para el cumplimiento. Se tendrá también, además, al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicte en la Sala Penal de la Corte Suprema. Infractor al juez, ¿no? Bien, amigos, sobre ello, el artículo 431, una vez que, por ejemplo, se declara el bien concedido en la Corte Suprema, ¿no? Se establece la preparación y audiencia en la vista de la causa, ¿no? En donde el letrado debe dar razón a la Suprema Corte sobre los agravios materia de casación, ¿no? Y es así, el artículo 431 en el numeral primero nos señala: concedido el recurso de casación, el expediente quedará 10 días de la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar lo que estimen convenientes, alegatos, ampliatorios en este caso. Se vence el plazo y se señalará día y hora para la audiencia de casación. El inciso tercero señala: instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. O sea, si se reafirma en la posición de su impugnación en este recurso extraordinario, ¿no? Si existen varios recurrentes, seguirá el orden, ¿no? De acuerdo al inciso quinto del artículo 424 del Código Procesal. Luego se informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el imputado, se le concederá la palabra al último, ¿no? Culminada la audiencia, la Sala procederá en lo pertinente conforme al inciso primero del artículo primero y cuarto del artículo 425, a deliberar, ¿no? La sentencia se expide en el plazo de 20 días. El recurso de casación se resuelve con 4 votos conformes. Bien, amigos, el artículo 433 nos señala el contenido de la sentencia casatoria y el pleno casatorio en este caso, ¿no? La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia o autos recurridos de inferior jerarquía. Podrá decidir por si el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvío del proceso. La sentencia se notifica a las partes, ¿no? En fin, entonces eso puede contener positivamente, ¿no? El auto. Y sobre ello, por ejemplo, hay distintas ¿no? Casaciones, pero básicamente estas casaciones han sido creadas, en todo caso, ¿no? Ya existen, ¿no? Como jurisprudencia suprema. Por ejemplo, cuando el juzgado solo justificó la preexistencia de parte de los bienes imputados como sustraídos, que de acuerdo a la relación del considerado anterior debería, por ejemplo, es una sentencia, ¿no? Casatoria. En este caso, la casación 694-2014 de la Libertad, que estaba referido, ¿no? a temas, a una falta absoluta de pruebas, referido a un tema de económico. Por ejemplo, la casación 73-2011 de Puno, publicado el 19 de abril de 2012, señala, por ejemplo, un extracto, ¿no? La situación de hecho objeto de subsunción jurídica
es claramente definida y por lo demás no corresponde a este tribunal casacional examinar, o en su caso valorar por expreso mandato del artículo 432, apartado segundo del Código Procesal Penal. Es de puntualizar al respecto que el recurso de casación, por su propia naturaleza, no constituye una nueva instancia, y es que el recurso de casación, ¿no? Es de cognición limitada, pues debe formularse a partir del supuesto de hecho establecido en la sentencia, a efecto de examinar si el caso se resolvió de acuerdo a ley sustantiva aplicable, mas no es para revisar la resolución, ¿no?, del problema probatorio que antecedió al juicio de culpabilidad establecido en la sentencia, ya que esta cuestión atañe a lo que es la valoración de la prueba, ¿no?, de la prueba ajena al recurso de casación. Es decir, la eliminación del error judicial en puridad no se hace por efecto de una nueva valoración de la prueba. Esto lo ha dicho la Casación 73-2011, Puno, el 19 de abril del año 2012. En la Casación, por ejemplo, 1-2007 Huaura, muy antigua, ¿no? La jurisprudencia nos señala que el recurso de casación por su propia naturaleza no constituye una nueva instancia y es de cognición limitada, ¿no? Haciendo una retrospectiva a la casación, a esta, imagino, la anterior, que es más nueva, concentrada en la quaestio iuri, por lo demás, la denominada casación formal o por quebrantamiento de forma, está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cumplió, ¿no?, o no con las normas jurídicas que rigen el procedimiento o la estructura del ámbito de las resoluciones que emiten o que emitan en función, ¿no?, a la pretensión y resistencia de las partes. ¿Correcto? Aquí hace una precisión la Corte Suprema en la Casación 1-2007. Además, la Casación 5-2007 de ese mismo año en Huaura, la resolución número 1, Fojas 2, ¿no?, también nos señala, se cumple el presupuesto objetivo estatuido en el artículo 427, apartado 1 y 2 del Código Procesal Penal, que además, contra el fallo de primera instancia, ¿no?, el impugnante interpuso recurso de apelación. En consecuencia, también se cumple con el presupuesto subjetivo del gravamen a que se refiere el artículo 428, apartado 1 literal del citado código. ¿Correcto? Adjetivo. Que el recurso cumple igualmente los presupuestos formales correspondientes en tiempo, lugar y modo, fundamentación que el imputado en principio ha citado como motivo de recurso los incisos 1 y 2 y 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, y los ha precisado separadamente como exige el apartado 1 del artículo 430 de la Ley Procesal Penal, por lo que es el caso analizar su coherencia o su correspondencia interna a los efectos de su admisibilidad, ¿no? Entonces, esta casación es interesante, 5-2007 Huaura. Bien, así hay otros pronunciamientos de la Corte Suprema en materia de casación. La casación, por ejemplo, 6-6-2009 Huaura, ¿no?, que señala frente a errores de tribunales inferiores, definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada, pero de especiales connotaciones jurídicas, y la necesidad, por características generales, de obtener una interpretación acertada de específicas normas de derecho penal y procesal penal, ¿no? Esta casación también ha sido fundada. Y, por ejemplo, el 7-2008, la libertad, ¿no? El recurso se interpuso con cumplimiento de los presupuestos objetivos, subjetivos, formales. Sin embargo, la calificación del recurso, la Sala Suprema declaró inadmisible el recurso, aduciendo que la motivación de la sentencia recurrida guarda coherencia entre, ¿no?, lo expuesto y lo concluido, ¿no? Asimismo, no presenta oposición recíproca en la apreciación de las pruebas y además
existe coherencia entre el relato fáctico y el análisis del caso. Si declarado, ¿no? Es una nuevo casación, el 7 de 2008, y el 14 de 2007, Guaura también, y entre otras, por ejemplo, en materia ya la casación 725-2018 Junín, del 31 de julio de 2018, la Corte Suprema realiza un análisis, ¿no?, sesudo sobre la figura de la omisión impropia, interesante, recogida en el artículo 13 del Código Penal, modificada, ¿no?, por la ley 26.682. Sostiene donde un análisis del aspecto subjetivo de los delitos omisivos, que el dolo comprende el conocimiento del deber de actuar y de tal actuación evitará el resultado de la lesión. De igual modo, en el dolo eventual se requiere el conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado y de alta probabilidad del resultado. Fundamento tercero. Eso, por ejemplo, lo señala en la casación 725-2018, hace una apreciación bastante interesante de dogmática penal, en las cuales también sirve mucho de una unidad jurídica, sobre todo de criterio casacional, ¿no? En todo caso también de seguridad jurídica. La casación 1-2007 Guaura, diferencia entre la prisión preventiva y la detención preliminar. La casación 70-2010 Lambayeque, presupuestos y motivación de la resolución de la estima de la prisión preventiva. Resolución administrativa, la casación 391-2011 Piura, casación 328-2012 Ica, la casación 626-2013 Moquegua. Esta es muy interesante porque hace referencia a la valoración de los presupuestos que fundan el peligro de fuga, ¿no? También, primera vez ahí se ve sobre todo del test de proporcionalidad, de cómo debe desarrollarse la audiencia de la prisión preventiva también. La casación 631-2015 Arequipa, ¿no?, el arraigo como presupuesto y peligro de fuga. La casación 778-2015 Puno, la prolongación de la prisión preventiva luego de la condena de primera instancia. En fin, entonces, como verán, todas estas casaciones, claro, ya resueltas, sirven o han servido o servirán como un elemento de homogeneizar los criterios jurisdiccionales, órganos jurisdiccionales. Además, se fijan lineamientos ya establecidos a efecto, por ejemplo, de poder ser invocados por las partes. Y en cuanto a la postulación del proceso de la casación, del elemento medio impugnatorio de casación, es en sus variantes, como he señalado, los tres primeros supuestos ordinarios, y en el cuarto, que viene a ser extraordinario y que viene a ser uno de los elementos más altivos de la Corte Suprema, ha puesto una valla muy alta por las cuales los justiciables no deben acogerse, si es que no se entienda que haya una razón objetiva, expreso, y que verdaderamente han sido lesionados algunos derechos, tanto del aspecto material como procesal, de observancia constitucional. Bien, estimados amigos, ha sido todo por hoy. Un resumen bastante breve, ni tan breve, casi una hora de conversación sobre este hermoso recurso de casación que sinceramente falta tiempo para poder habernos explayado un poco mejor. Espero haber estado a la altura y muchas gracias con ustedes. Hasta luego.